es la moda y el do it yourself, o lo que es lo mismo, el hazlo tú mismo. El día de hoy les traigo un video acerca de patrones, medidas y tallas, pero antes de comenzar pues quiero presentarles quién es la cara detrás de la máquina de coser. Mi nombre es Carola y sean todos bienvenidos a mi canal. Ya para entrar en materia, ¿por qué quiero hablarles de patrones, de tallas y de medidas? Porque digamos que la base de nuestro canal va a ser compartir videotutoriales con el paso a paso de la confección de cualquier cantidad de prendas. Y es importante que antes de nosotros reproducir esto en casa, estemos seguras de cuál es nuestra talla. Y no nos dejemos guiar simplemente porque, bueno, yo para blusas soy S y para pantalones soy M. Porque ¿qué pasa? Las tallas muchas veces dependen de la persona que realiza el patrón. Lo que es lo mismo el patronista o el modelista que hace el patrón en papel, para luego nosotros poder llevarlos a la tela. Y no siempre los patronistas pues utilizan las medidas exactamente iguales. Si bien es cierto que estas medidas son universales, siempre hay variaciones de centímetros entre unas y otras. Porque como les digo, esto depende mucho pues de la tabla de tallas que se utilice, del método de patronaje que se lleve a cabo, o simplemente porque la persona que está realizando el patrón decide que quiere ajustar las medidas por alguna razón. Muchas veces esto ocurre, incluso se los cuento como un dato curioso, sucede muchas veces que hay marcas comerciales de ropa que deciden que van a tomar a una persona como su modelo de medida. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo una marca comercial y deseo que mi cuerpo sea el punto de referencia o el punto de partida. ¿Qué quiere decir esto? Que se toman todas mis medidas, porque obviamente todos los cuerpos no son iguales, se toman todas mis medidas y se dice, bueno, a mí me parece que por tus proporciones tú puedes ser considerada la talla S de mi marca comercial. Soy la talla S y a partir de mis medidas se escalan hacia arriba y hacia abajo, según sea el caso, el resto de las medidas que necesitamos. Por eso entonces es importante que siempre que vayamos a reproducir un patrón o que vayamos a tomar un patrón, ya sea de este canal o de cualquier revista o de cualquier parte, verifiquemos cuáles son las medidas del patrón y cuáles son las nuestras. ¿Por qué? Porque si el patrón nos queda un poquito grande, no hay problema, simplemente podemos meterle, pero si nos queda pequeño, eso sí es sumamente incómodo, porque pues entonces hay que empezar a ser muy creativos para solucionar esta situación. Entonces, ¿cómo vamos a presentar aquí las medidas y las tallas? En la cajita de descripción les dejo dos links de las dos tallas o las dos tablas de medidas que vamos a utilizar. Vamos a trabajar con las medidas intermedias o las tallas intermedias, que son las populares y conocidas tallas, vamos a ponerlo así entre nosotros, de letras, que van desde la XS o de la doble XS hasta la XL, doble XL o triple XL, según sea el caso. Estas tallas lo que nos indican no es más que pequeño, mediano, grande, extra grande. Y también vamos a tener en la cajita de descripción un link que nos va a hablar de las tallas, pero de números. Esas tallas 8, 10, 12, 14, 16. Ustedes dirán, bueno, pero vamos a manejar los patrones en tantas tallas. No, vamos a tener las dos tallas porque van a haber tutoriales en los que los patrones van a aparecer en las tallas S, M, L, que son nuestras tallas intermedias, ¿ok? Y van a haber otros patrones en los que van a aparecer en las tallas 8, 10, 12, 14. ¿Por qué? La diferencia única y exclusivamente es que en las tallas intermedias, que son las tallas de letras, la S, la M, la L, hay 6 centímetros de diferencia. Esos 6 centímetros de diferencia en blusas, en pantalones engomados, en vestidos, en bragas, no son, digamos, importantes en el sentido de que no necesitamos que nos queden demasiado ajustados. Pero, por ejemplo, cuando vayamos a hacer un pantalón de pretina, de botón, que sí tiene que ajustar muy bien en la cintura, vamos a trabajar con las tallas de números, en la 8, 10, 12, 14, 16, y la razón es que necesitamos que pues haya menos diferencia de medidas para que podamos ajustar mejor a los diferentes cuerpos que podamos encontrarnos en el camino. Entonces, lo que pasa es que estas tallas numéricas tienen una diferencia de talla de 4 centímetros. Las de letras 6, las de números 4. Y aunque ustedes no lo crean, 2 centímetros de diferencia en costura es una barbaridad.
Entonces, eso es lo primero que quería que tuviésemos claro, las tallas con las que vamos a trabajar. Del mismo modo, en el link, en la cajita de descripción, aquí abajito, te voy a dejar la conversión de estas tallas a las tallas europeas, que por ejemplo son 48, 50, 52, para que más o menos te hagas una idea. Yo quise trabajar con estas dos tablas porque me parece que son bastante exactas, bastante precisas y además, sobre todo, las tallas intermedias son internacionales. En Europa consiguen prendas S, M, L, del mismo modo en América, igual acá en Venezuela, entonces pues me pareció que era lo más idóneo, lo más propicio, por otra parte, es importante que conozcamos acerca de las medidas. En esta tabla de tallas, lo que yo te dejo son unas medidas de referencia. Tú vas a ver cuando descargues el archivo, no hay necesidad ni siquiera de imprimirlo, pero lo descargas y vas a ver que tienes unas columnas que te indican las tallas y otras columnas que te indican contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera. ¿Por qué no te coloco la tabla completa con todas las medidas? Porque simplemente vamos a tomar 3 medidas de referencia para no complicarnos la existencia midiendo, que si medí mal, porque hay medidas que a veces son un poquito más engorrosas de tomar, y teniendo bien en cuenta estas 3, es muy sencillito llevar a cabo la toma de las medidas y establecer qué talla soy en los patrones de Carola. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar estas tablas, verificar esas 3 columnas y luego nosotros vamos a tomarnos nuestras medidas, que un poquitito más adelante te mostraré cómo hacerlo con la ayuda de mi maniquí para que veas cuál es la técnica que yo utilizo y que recomiendo para que todo te quede muy bien. Entonces, estas tablas, antes de ir a la toma de medidas, quiero explicarte cómo la vamos a manejar. Con que tomes la medida una vez, esa tabla siempre va a ser la misma, esas medidas no van a variar, entonces simplemente con que hagas una sola toma es suficiente. Como te digo, esta tabla de medidas trae 3 columnas que son contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera. Y ustedes van a ver ahí que aparece un numerito. Por ejemplo, en el contorno de busto de la talla M nos aparece el número 96 para las tallas intermedias o las tallas de letras. Te lo voy a explicar tomando como base las tablas de medidas intermedias o las de letras, pero aplica exactamente igual para las otras que vamos a tener ahí de números para cuando trabajemos con patrones de números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar cuál es el valor. En este caso, la talla M, el contorno de busto es de 96. Va a aparecer solamente un número. Ese número que aparece es la medida máxima que acepta esa talla. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un contorno de busto de 96 exacto, yo puedo ser considerada una talla M, pero si yo tengo un contorno de busto de 98 o 97, ya me pasé de la talla M, ya tendría que irme a la inmediata superior, que es la L. O si por ejemplo tengo un contorno de busto de 92, estoy digamos entre la S y la M, pero la S solamente me acepta hasta 90, entonces yo tengo que tomar inmediatamente la talla superior, a menos que estemos trabajando con tejidos que estiren, telas de punto, que entonces sí podemos tomar una talla menos, o podemos decir, bueno, por 2 centímetros los tejidos de punto estiran muchísimo, entonces si queremos que nos quede más ajustada, pues podríamos tomar esa talla, solo para estos tejidos de punto, o esas telas que estiren mucho, licras, polilicras, jerseys, algodones, puras telas que estiren. Una vez que hemos hecho esto, que ya sabemos que siempre vamos a tomar, la medida que nos parece establecida en la tabla es la medida superior, es lo máximo que puede aguantar la talla, tenemos que tener otro punto en consideración, que es que una vez que tomemos nuestras 3 medidas referenciales, con busto, cintura y cadera, tenemos que ver qué talla somos en un total. ¿Qué pasa? Hay personas que a lo mejor en el busto miden lo correspondiente a una talla M, pero en la cintura miden el correspondiente a una talla S. ¿Qué pasa? Tenemos que escoger la talla de la medida más grande. Si yo tengo de cintura 70, que sería la cintura de una talla S, pero de busto tengo 96, que sería el busto de una talla M, yo estoy obligada a tomar la medida M, porque es la medida superior. Si tomo la medida de la S, que es la de mi cintura, la blusa, si es una blusa en este caso, no me va a pasar por el busto.
Entonces siempre hay que tomar la medida superior. Después nosotras podemos ajustar un poquito, meterle un poquito más en la zona donde a lo mejor nos abra, pero el patrón en un principio tiene que ser el de la talla más grande o el de la medida más grande que tengamos en todas nuestras tomas. Antes de irnos pues a la toma de la medida propiamente con el maniquí, yo te voy a dar una recomendación. Primero, que en la medida de lo posible, si puedes, que alguien más te ayude con esta toma de la medida, es lo ideal. ¿Por qué? Porque es recomendable que tengamos una postura derecha y con las manitos hacia abajo, al costado, a nuestro lado, y no moverla, porque este movimiento de los brazos, hacer así o hacer así, nos puede influir un poco en la medida. Entonces, si alguien nos puede ayudar a tomar la medida, sería genial. Si nadie te puede ayudar, no te preocupes, lo hacemos nosotras. Pero si alguien puede hacerlo, será mucho más precisa la toma. Lo otro pues es que utilices una cinta métrica como esta, una cinta métrica de medida, no de las de ferretería, no un hilito y después medirlo en la regla, porque las medidas pueden variar. Que te mantengas derecha, que no te jorobes ni saques demasiado el busto y que en la medida de lo posible te lo tomes con tu ropa interior. Es decir, con sostén o brasier o sujetador. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las mujeres, las chicas, utilizamos sujetadores con push-up o relleno. Entonces nos tomamos la medida sin el sujetador y cuando nos colocamos la prenda, pues la prenda va a ir sobre el sujetador. Cuando nos colocamos el sujetador y nos colocamos la prenda no pasa. Y entonces nosotros decimos, oh Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Resulta que a veces los sujetadores incluso nos pueden aumentar 1 o 2 tallas de busto. Entonces es importante que nos tomemos la medida con el sujetador. Y no voy a ser tan exigente como para pedirte que la tomes con el sujetador exacto que te la vas a colocar, porque bueno, yo no siempre me coloco mi ropa con el mismo sujetador, pero pues en la medida de lo posible con el brasier. No importa si es un poquito más, si es un poquito menos, pero sí con tu brasier para estar seguras de que de verdad la talla pues va a ser lo más similar a lo que el día que te vayas a colocar la blusa va a haber ahí, sobre todo con lo que se refiere a nuestra medida de busto. Y por ejemplo, para la toma de la cintura y de la cadera, te aconsejo que no te hagas la toma con jeans o con pantalones que sean gruesos, porque esto nos puede aumentar 1, 2 o hasta 3 centímetros de nuestra talla, y cuando vayamos a colocarnos el pantalón o el short o la falda, dependiendo de lo que estemos haciendo, nos va pero a volar, se va a caer, y no es la idea. Entonces yo te aconsejo que te la tomes. Yo normalmente lo hago en licras, en leggings. Me pongo un legging, me tomo la medida y yo sé que esa es la medida exacta, eso es lo que es. Entonces ahora sí vamos a irnos a la toma de nuestras medidas. Espero de verdad que los lentes no les hagan mucho reflejo, es que yo soy como un topito, no veo nada y a juro me los tengo que poner porque si no, no me entero si la máquina se queda sin pila, se apaga. Entonces bueno, espero que no les haga mucho reflejo. Claro, me pongo a hablar, yo hablo mucho, ya me irán conociendo, me disperso y sigo hablando, soy muy habladora, muy lo que nos toca. Vamos ahora sí con la toma de las medidas. Lo primero que tenemos que tener presente son las 3 medidas que vamos a tomar, que son contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera. Yo ya las marqué con unas cintas para que las puedas apreciar mejor en el video. Y con la ayuda de nuestra cinta métrica vamos a comenzar. Si alguien más puede tomarte las medidas, como te dije anteriormente, que era lo recomendable, entonces tú tienes que colocarte de frente a esa persona que vaya a hacer la toma de la medida para las primeras 2 medidas, que son busto y cintura. ¿Y qué vamos a hacer? Primero nos vamos a parar derechitas de esta manera, con los bracitos hacia los lados y derechas, ni encorvadas ni sacando demasiado pecho, derechitas, ¿ok? Para que la persona nos pueda tomar la medida. Vamos a hacer pasar la cinta métrica por la parte más prominente o más sobresaliente de nuestro busto. Esta medida no debes tomarla demasiado ajustada. Yo siempre la tomo dejando mi dedito índice dentro de la cinta métrica y con eso ya es suficiente. Porque si la tomas muy apretada puede ajustar mucho, y si la tomas muy holgado puede quedarte después grande en lo que sería este contorno, lo que sería la sisa. Si por otra parte la medida te la estás tomando tú misma, pues debes pasar con la ayuda de un espejo. Yo te aconsejo que te coloques frente a un espejo la cinta métrica desde tu espalda hasta el busto por la parte más prominente, ¿ok? E intentar pues tener los brazos pegaditos a tu cuerpo
para simular que los tienes como abajo y tomas esa medida. Ahora vamos con la cintura. La cintura es el punto donde nuestro cuerpo empieza a hacerse un poquito más estrecho, es donde hay ese punto de quiebre. Entonces vamos a ubicarlo en donde está ese punto de quiebre y vamos a pedirle a la persona entonces que nos esté tomando la medida que pase la cinta métrica por ese punto de quiebre. De la misma manera yo dejo un dedito índice dentro. Hay bibliografías, métodos, costureras, patronistas que dicen que la medida de cintura para pantalón, falda, short, aquellas piezas que son con pretina deben tomarse ajustadas, que apriete un poquito. Eso lo dejo a tu decisión. Si a ti te gusta que la ropa te ajuste mucho, pues entonces tómala un poquito más justa, y si no, puedes dejar tu dedito índice dentro y ya eso será suficiente margen de holgura. De la misma manera, si por el contrario la medida la vas a tomar tú misma, lo que hacemos es pasamos la cinta métrica por la parte más estrecha de nuestro cuerpo, en este caso por nuestro punto de quiebre, nuestra cintura, y ayudándonos con un espejo vamos a colocar nuestro dedito índice dentro y tomamos esa medida. Por último, entonces nos queda el contorno de nuestra cadera. Le vamos a pedir entonces a la persona que nos va a tomar la medida que se ponga de manera tal que quede de lado a nosotros, es decir, la persona a la que le van a tomar la medida debe estar de frente y la persona que la va a tomar debe quedar de frente a ese lado de la persona. Y buscamos la parte más prominente. ¿Y cuál es la parte más prominente de la cadera? Es donde sale el pompis, donde está el boom, como dice uno. Donde sale el pompis, por ahí es que debe pasar la cinta métrica. ¿Por qué no puede ir más arriba ni más abajo de esa parte prominente? Porque si tomamos esa medida por la parte más estrecha y no por la más prominente, supongamos, acá yo tengo mi pompis, vamos a ver si lo podemos apreciar mejor de este lado. Se supone que si yo tomo la medida aquí, mucho más arriba de la parte más prominente, cuando yo vaya a subir el pantalón, pues el pantalón no me va a subir porque él no pasa por esa medida. Entonces, ¿qué hacemos? La persona que nos va a tomar la medida debe colocarse de lado a nosotros, preferiblemente agachado, ¿ok? Y debe hacer pasar la cinta métrica de la misma manera por la parte más prominente de nuestra cadera. De esta manera, ¿ok? Nos aseguramos que esté en efecto por la parte más sobresaliente del pompis, la parte más grande, y a diferencia de las demás vamos a soltar un poquito la cinta métrica para asegurarnos que la cinta métrica pueda bajar y subir con comodidad. No debe quedar demasiado apretada, que suba forzada, porque eso a la larga hace que las costuras cedan en la prenda terminada. Y no debe quedar demasiado grande, porque si la hacemos muy grande, ¿qué va a pasar? La cinta simplemente se va a caer. Y lo mismo, si la medida la vas a tomar tú, te colocas de ladito frente a un espejo que te permita más o menos apreciar dónde está la parte más prominente de tu pompis y haces pasar la cinta métrica por esa parte prominente. Si las medidas te las vas a tomar tú misma, te recomiendo que siempre te ayudes con un espejo, y si logras que te lo tome otra persona, pues puedes seguir estos simples pasos.